Vamos ahora con la segunda sesión de este módulo sobre las estrategias comerciales y en esta oportunidad vamos a ver el primer componente de los que habíamos establecido y es el que tiene que ver con cómo conocer las oportunidades de demanda. En este módulo entonces vamos a concentrarnos en primero una serie de conceptos básicos que van a ser muy importantes en términos de las precisiones que estamos buscando en esta estrategia comercial. Segundo, vamos a ver cómo se generan las demandas relacionadas con el ciclo de políticas públicas, esta relación que hay entre las necesidades, los requerimientos de los Estados miembros eh, en torno a políticas públicas. Luego, la demanda vista desde la perspectiva de la clasificación de políticas públicas. Y finalmente las necesidades específicamente de bienes públicos internacionales como uno de los elementos diferenciadores de característica especial del IICA como órgano especializado del sistema interamericano, como una multilateral técnico. Tenemos una serie de conceptos sobre los cuales queremos hacer precisiones. Precisiones no tanto porque queramos hacer una disquisición de carácter académico, técnico, científico, sino porque es necesario hacer una serie de procedimientos operacionales. Para este ejercicio de la estrategia comercial estamos proponiendo fijar unos conceptos para que nos entendamos todos y manejemos el mismo lenguaje. Primero, ¿qué es lo que entendemos por los esfuerzos de los Estados miembros que está dentro de la Convención? La intervención por medio de políticas públicas para el logro de sus objetivos políticos de desarrollo agrícola y bienestar rural. Esfuerzos lo entendemos como políticas públicas y esto es importante porque significa que nos orienta a que nuestra preocupación, nuestro objeto de trabajo para la cooperación son las políticas públicas porque esos son los esfuerzos que hacen los países, la forma de hacer los esfuerzos. Ahora, ¿qué estamos entendiendo por política pública? Y política pública es un concepto amplio, es un concepto que tiene muchos enfoques y muchas vertientes. Nosotros lo vamos a ver desde una perspectiva muy instrumentalista, muy de aplicación, como el proceso de implementación de las decisiones estratégicas y tácticas del Estado, en cabeza del gobierno, es decir, del Poder Ejecutivo. Las políticas pueden abarcar mucho más, pero nosotros nos vamos a concentrar específicamente en el gobierno, en el Poder Ejecutivo. E insisto, esto en términos de este componente de carácter instrumentalista. El siguiente concepto nos dice la Convención que el IICA debe estimular, promover y apoyar los esfuerzos. ¿Qué estamos entendiendo nosotros? Entonces debemos dar un sentido preciso de soporte, asesoría, acompañamiento, ejecución delegada, es decir, agenciamiento y gestión de conocimiento. Los estados deciden sus políticas soberanamente y el IICA los acompaña. Este tema y esta previsión es importante porque el IICA no está llamado a hacerle la política a los países. Es más, ningún organismo internacional tendría la capacidad para dirigir o orientar las políticas, pero sí para acompañarlas, sí para soportarlas, sí para darle elementos para que tomen mejores decisiones, se ejecuten mejor, pero dentro de esta visión de que soberanamente los países desarrollan sus políticas. El IICA estimula, promueve procesos que lo fortalezcan y apoya. Ahora, desde la perspectiva de la demanda, que es lo que estamos tratando de analizar en este componente, hay varios conceptos de demanda que son importantes. Son vienen muy de mercadeo, de la economía, etcétera, y miremos rápidamente. Primero, demanda potencial. Consiste en la totalidad de los actores que tienen la necesidad real de un servicio de asistencia técnica para fortalecer sus políticas públicas, es decir, todo aquel que necesite algo. Este es un universo muy amplio, donde están todos los posibles elementos de quienes están involucrados en política pública. Ese es el potencial. Nosotros tenemos más de 44 mil millones de dólares al año que se invierten en políticas públicas en los estados. Ese es el gran potencial. Pero luego hay una demanda efectiva y está conformada
por los actores que están en interés y disposición de adquirir asistencia técnica que requieran de un proveedor externo, es decir, que la necesitan de afuera, no la tienen, y que tienen la capacidad y voluntad de pagar el costo que dicha inversión representa. Es decir, no solamente tienen la necesidad, sino que están dispuestos y tienen cómo suplir esa necesidad. Esa es la demanda efectiva. De todo ese gran potencial, esa es la demanda efectiva. Luego hay una demanda insatisfecha, es decir, aquella, digamos, la que consiste en la porción de consumidores de servicios que forman parte de la demanda efectiva, es decir, tienen con qué y lo tienen claro, pero no consideran adecuadas las soluciones ofrecidas por los servicios que están consumiendo. No están contentos con lo que tienen, o no encuentran en el mercado quien les ofrezca estas soluciones. Es decir, están en una situación de necesidad no suplida. Esa demanda insatisfecha va a ser muy importante en la estrategia comercial, porque es donde arrancan realmente las posibilidades de hacer operaciones y proyectos de mayor envergadura y solidez. Luego está la demanda propia. Y este es un punto bien importante para el IICA, porque es la porción de consumidores que efectivamente adquieren o han adquirido nuestros servicios de asistencia o cooperación técnica. Y son los que figuran o constituyen nuestra clientela. Con la demanda insatisfecha constituyen entre los dos el primer target de mercado. Es decir, aquellos que han sido nuestros clientes son importantísimos. Y los que detectemos como insatisfechos, súper importantes. Ahora, hay una demanda que es una demanda cautiva. Existe demanda cautiva cuando los clientes solo cuentan con un oferente del servicio, o cuando los costos de cambiarse de un proveedor a otro no justifican las diferencias en los servicios alternativos que le ofrece otro proveedor. Esto puede ocurrir cuando las normas que rigen la adquisición de servicios o restringen el número de posibles proponentes o otorga privilegios a un oferente cuando hay monopsonio en el mercado, cuando hay un solo proveedor, por ejemplo, ya ese proveedor tiene una demanda cautiva. El IICA tiene demandas cautivas. Hay casos en los cuales se están generando servicios donde el cliente está, digamos, de alguna forma comprometido con el IICA y le cuesta salirse de allí. Este es un componente ya muy especial, un nicho que es fundamental en términos de la estrategia comercial. O sea, no se puede descuidar nunca una demanda cautiva. Bien, esos conceptos básicos de carácter operativo van a ser importantes a lo largo de todo lo que vamos a discutir, porque se puede abrir mucho debate, porque conceptualmente hay muchos enfoques, aproximaciones, pero planteemos esto. Sobre la base de esto, entonces, vamos a poder ver un conjunto de procesos. Vamos a tener en cuenta esas consideraciones. Ahora, para definir las políticas públicas sobre las cuales vamos a trabajar, que son nuestro objeto de trabajo, hay entonces varias perspectivas por donde aproximarnos. El ciclo de política pública, ya lo hemos visto en el módulo de política pública, es muy importante. Apenas voy a hacer una referencia rápida, pero que va a ser muy importante en esta estrategia comercial. Y es que recordemos que la política pública busca finalmente el desarrollo sostenible y bienestar rural, el desarrollo de la agricultura y el desarrollo rural como el gran propósito de los Estados miembros al cual nos han llamado a nosotros a colaborar. Eso se logra generando una agricultura que crezca con equidad y sostenibilidad, que es el resultado para lograr el impacto final. Y esto lo logramos con unos instrumentos de política pública efectivos, soportados técnicamente, basados en la evidencia, científicamente soportados, que son el producto fundamental de la política pública, los instrumentos específicos de la política pública, y esto se logra a través de una inversión adecuada, es decir, de que haya una inversión que permita esos instrumentos o productos que generen los resultados y que lleven a los impactos. ¿Dónde está el componente fundamental para el IICA? El punto fundamental para el IICA está en los instrumentos de política pública efectivos y soportados técnicamente. Allí es donde se concentra el interés y la importancia del trabajo del IICA de apoyar la política pública.
Ahora, si vemos el ciclo de política pública ya en la perspectiva no de la teoría de cambio, sino de la operación de la política pública, esta arranca con un diagnóstico, una identificación, identificar, describir, medir y objetivar un problema social, un problema económico, un problema ambiental, un problema político o un problema sistémico, territorial o transversal, que es el objeto de la política, al cual hay que responder, es decir, el problema de la sociedad al cual hay que responder con un instrumento de política pública. A partir de allí viene una negociación política, es decir, las partes interesadas buscan que ese problema sea agendado dentro de las políticas, es decir, que permiten consensuar intereses y concertar la inclusión del problema dentro de la agenda política. No todos los problemas entran en la agenda política, y hay visiones de Estado y de gobierno que meten unos y no meten otros. Y más adelante hay un cambio de visión en el Estado y entran unos y salen otros. Este es un proceso de negociación política. Luego, a partir de eso viene la formulación, que permite identificar y evaluar alternativas para formular una estrategia de intervención específica, concreta. Esa formulación ya es una formulación más técnica, basada en la lógica que viene de las prioridades y las posibilidades existentes. Luego viene, a partir de la definición ya de la política, la gestión. Implementar, operar, gestionar, administrar y monitorear las intervenciones que el Estado hace para lograr sus objetivos. Y finalmente, la evaluación. Aplicar técnicas de evaluación previa, de gestión, de resultado, de impacto, que permita aprender, permita ajustar, permita consolidar esos procesos de política pública. Dentro de este ciclo, viendo la política pública dentro de este ciclo, uno se pregunta, ¿dónde está el IICA? Fundamentalmente está el IICA en la gestión. Allí es donde más ha estado. Operar, implementar, gestionar, monitorear la intervención. Pero también el IICA es muy importante y tiene un espacio muy importante que debe ser fortalecido en la formulación y en la evaluación. Son otra componente de los espacios de esa demanda, donde es muy importante la participación del IICA. Ahora, podemos ver también la política pública como ciclo desde la perspectiva de cómo se construye una política pública. Básicamente arranca de una orientación política, que están los partidos, el plan de gobierno, el presidente que ganó, el partido que ganó, cómo está conformadas las fuerzas en un momento determinado, que genera un discurso, que luego se convierte en planes con orientaciones estratégicas, que ya establece con precisión las estrategias, las tácticas, las estructuras institucionales, etc. Y finalmente se llega a un presupuesto, es decir, de cómo esa orientación estratégica se convierte en prioridades de acción concreta, inversión concreta, presupuesto concreto. ¿Dónde está el IICA principalmente en este ciclo? En el presupuesto, es decir, en las prioridades de acción. Es donde más interviene, donde más ha intervenido y donde están los recursos externos para generar proyectos de cooperación técnica. Tradicionalmente el IICA ha tenido su mayor impacto en este componente, es decir, en el área de presupuesto. Luego, hemos visto en el módulo de políticas públicas, lo vimos con detenimiento, la clasificación de políticas públicas y la importancia que tiene para establecer cómo ubicar el papel del IICA. En el modelo de productividad integral que habíamos estado analizando, veíamos que hay unos componentes de política pública que están atendiendo a la productividad, otros a las dotaciones de factores productivos, y otros directamente a las rentas privadas y las rentas sociales. En el caso de este modelo, y priorizando el esquema, vemos que la política se clasifica de esta forma por su orientación, es decir, si va a lo social, si va al comercio, si va al extensionismo, si va a el financiamiento, si va a qué componentes de política va específicamente. Y por el otro lado está
por destino, es decir, con qué instrumentos específicos. Entonces está la otra clasificación sobre la base de apoyos al productor, que pueden ser vía precios o apoyos directos o servicios generales. Para un detalle de esta parte, lo remito a la sesión sobre clasificación de políticas públicas, del módulo de políticas públicas de este proceso de formación de competencias. Pero la inquietud es dónde está el ICA. El ICA está en lo que tiene que ver con productividad, más que en las políticas sociales o las políticas ambientales o las políticas de subsidio o las políticas de transferencia o dotaciones. Sobre todo lo que tiene que ver con innovación y productividad. Ahí es donde tiene la mayor fuerza y la mayor ventaja y la mayor posibilidad de contribuir. Y en términos de instrumentos, es específicamente en lo que tiene que ver con servicios generales, según la clasificación de la OMC y la OCDE, que son los temas de conocimiento e innovación, inspección y control o infraestructura, es decir, aquellos apoyos vía bienes públicos a la producción. Ahora, hay un componente de las necesidades de los países que tiene que ver con aquello que se relaciona con bienes públicos internacionales, es decir, aquello que no se puede proveer en los ambientes nacionales y donde un organismo internacional de carácter multilateral como el IICA tiene no solamente la función, la responsabilidad, sino además la ventaja comparativa de proveerlos, porque tiene la posibilidad de trabajar en un entorno internacional. ¿Qué tipo de bienes públicos internacionales entonces aparecen como necesidades importantes en nuestros países? Uno, cadenas transnacionales, es decir, en la parte productiva, la integración más allá de las fronteras de los sistemas de producción, de los encadenamientos de valor agregado que trascienden las fronteras, en logística, en ciencia, en insumos, en mercados, en todo un componente, todo un complejo de componentes que configuran y constituyen las cadenas y los sistemas productivos, que van más allá de las fronteras. Ahí hay necesidad y hay la oportunidad de suplir esas necesidades con bienes públicos internacionales. Luego, el comercio internacional en sí mismo, que es mucho más claro, está mucho más evidente la importancia que tiene el comercio internacional en la seguridad alimentaria, etc. Y todo el componente, donde el ICA ha tenido un papel muy importante históricamente en el apoyo a los países en comercio internacional. La innovación y desarrollo tecnológico hoy es imposible verlo o gestionarlo si no se contemplan las grandes plataformas y las redes internacionales. El conocimiento hoy más que nunca es una integración de conocimientos más allá de las fronteras. Y estos son bienes públicos de gestión de conocimiento internacional. El medio ambiente. Tanto la problemática como las soluciones de lo que tiene que ver con medio ambiente tiene un carácter internacional. Lo vemos, es un problema global, una gestión global, los acuerdos, los pactos, las convenciones, etcétera, tienen esa necesidad de ser abordados y manejados en el ámbito del conjunto de las naciones. No es suficiente el manejo a nivel nacional, que claro, es fundamental, es la base de todo, pero hay un componente internacional muy importante. El desarrollo sostenible, que tiene que ver con las agendas globales, particularmente la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es esta visión integral, solidaria, que compromete tanto a las naciones individualmente como regionalmente y como globalmente en compromisos de largo plazo, en una priorización de componentes. Y finalmente la seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria, tal como se ve y se viene trabajando hacia la cumbre de sistemas alimentarios, es un tema que compromete integralmente a todas las naciones del mundo. Y el ICA, en términos de las necesidades que le genera a los países esa articulación con otras naciones para lograr esos objetivos de seguridad alimentaria, desarrollo sostenible, medio ambiente, innovación, comercio internacional,
o cadenas transnacionales tienen la responsabilidad, la oportunidad y la exclusividad de generar esos bienes públicos internacionales para las agendas de los países. Por ello, es importante la presencia del IICA en todos estos componentes como prioridad de su agenda de cooperación técnica. Entonces, hasta aquí, este primer componente que tiene que ver con el conocimiento de las oportunidades que se generan en las necesidades y las demandas de los Estados miembros. Muchas gracias.